ahora vamos a hablar con el Colegio de Psicólogos porque queremos poner en la mesa también un tema muy importante, que es la hiperactividad y ese déficit de atención de los niños. ¿Por qué lo queremos hablar ahora? Porque además coincide que termina la época escolar, que llegan las notas a casa y vemos el resultado final de los niños y en algunos casos son muy positivos, pero en otros vemos que falla algo. Por eso nosotros queremos hablar con el Colegio de Psicólogos de Cádiz, de la demarcación de Andalucía Occidental, y en este caso con Hipólito Macía, que es el responsable del grupo Psicología y TDAH. Hipólito, muy buenas tardes y encantado de tenerle en Saludablemente. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer. Hipólito, yo decía que termina ahora el curso escolar, llegan las notas a casa y muchas veces pues quizás es ese balance de los estudios y de toda una formación durante un año en donde nos damos cuenta que a lo mejor hay un problema con nuestros hijos y no sabemos muchas veces de dónde surge. Ahora yo creo que empieza a abrir ese campo, ¿no?, de dudas y que en este caso muchas veces esas dudas se convierten en una certeza, en esa hiperactividad que pueden tener determinados niños, ¿no? Sí, es verdad que la sospecha puede venir por parte del colegio, ¿no? Del tema académico, cuando no hay unos resultados esperables en función de lo que el niño podría obtener, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, que este trastorno, digamos que tiene una parte muy importante en lo que es el desempeño, no solo académico, sino también social, familiar y demás. Hipólito, porque es un trastorno, el de la hiperactividad del niño, que podemos detectar desde muy pequeño, ¿no? Yo creo que el ver el día a día de nuestros hijos nos puede dar una pauta de que algo raro está pasando, ¿no? Sí, efectivamente, el trastorno se puede detectar desde muy temprana edad, incluso, como digo yo, muchas veces viene de fábrica, ¿no? Porque tiene un importante componente genético. Hay una serie de manifestaciones para ir observando si el niño o niña puede tener este trastorno. Donde normalmente se va a observar de mejor manera es en el ámbito escolar, ya que a partir de los 6 años, que es cuando empieza la primaria, es cuando se le, digamos, necesita un mayor esfuerzo académico para llevar adelante el currículo académico. Y en el colegio, porque también tiene ese aspecto social. En el ámbito familiar es algo más complicado porque incluso, como hemos dicho, hay una parte importante de la genética que explica este trastorno y es probable que uno de los dos padres pueda padecerlo también. Por lo tanto, ellos mismos verían que su hijo o hija se comporta de manera similar a como lo era él o ella. Por lo tanto, pasa más desapercibido. Hipólito, hay que tener en cuenta que mucha gente confunde lo que es la hiperactividad. Mucha gente dice, no, es que mi niño es muy nervioso, mi niño no para, pero eso no es la hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno en el comportamiento de las personas y que debe tratarse, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que dejar claro qué es lo que es, ¿no? Sí, efectivamente. El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se manifiesta a partir de la edad infantil y puede perdurar hasta la edad adulta, cosa que hace muy poco se pensaba que no, que era un trastorno que una vez llegado a la adolescencia o adultez desaparecía. No, es crónico, que tiene una importante transmisión genética. Digamos que la carga genética puede explicar un 75% de los casos y que se caracteriza por un nivel de impulsividad, actividad y atención no adecuados a la edad del desarrollo. Es decir, una persona con TDAH no puede inhibir los estímulos entrantes, por lo tanto, hace que se distraiga y tampoco puede inhibir los estímulos salientes, lo que hace que sea impulsivo o hiperactivo. No es nerviosismo, es un trastorno. Y ese trastorno, Hipólito, ¿cómo hay que tratarlo? Primero, ¿cuándo tenemos que darnos cuenta de que algo raro pasa y qué es lo que tenemos que hacer los padres en este caso? Bueno, digamos que para ver el trastorno se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Según los manuales. Pero digamos que hay tres elementos fundamentales o tres, digamos, síntomas nucleares, que serían la hiperactividad por una parte, la impulsividad por otra y la desatención o déficit de atención por otra.
Como decíamos, es una situación crónica y compleja, heterogénea y multifactorial que, digamos, hay diversos factores que pueden estar interviniendo para que esto se manifieste, ¿no? Entonces, una vez que observamos esos patrones de distinción neurobiológica, pues los padres, pediatría también se puede alertar desde ahí, o desde el propio colegio, se puede hacer una valoración que implica el aspecto escolar y el aspecto clínico. Y a partir de ahí se clasificaría en función de la predominancia de estos tres síntomas nucleares. Es decir, el TDAH es el nombre genérico, y luego le tenemos que poner el apellido. Esa valoración que debe haber por parte del colegio para ver si hay necesidades educativas especiales y por parte de la clínica por si fuese necesario el tratamiento farmacológico. Digamos que el tratamiento también, lo que hay que hacer, el tratamiento va en función de la gravedad del asunto, es decir, se puede diagnosticar el trastorno con el apellido que corresponda, que sería la predominancia hiperactiva impulsiva, que es la menos común. La predominancia con déficit de atención, que será más en niñas que en niños, aunque este trastorno es más común en niños que en niñas. Y la predominancia combinada, que es, digamos, donde cabe casi el mayor número, ¿no? Aparte también hay una nueva presentación que se está hablando mucho, que es el tempo cognitivo lento, que está, digamos, muy relacionado con la presentación de déficit de atención. Una vez que tengamos eso, tendremos que calificarlo en función de cómo estas dificultades perjudican a la persona en su desempeño cotidiano y lo calificaríamos entre leve, moderado y grave. De tal manera que el tratamiento farmacológico, según la Comisión de Salud del Parlamento Europeo, las instituciones de salud a nivel mundial, europeo y nacional, dicen que el tratamiento farmacológico solo se debería de emplear cuando el problema es calificado como grave o bien en los casos en los que se ha empleado una intervención psicológica y no se han obtenido los resultados apetecibles. La verdad es que yo creo que muchas personas desconocen, ¿no?, lo que supone este trastorno, porque es un trastorno que realmente afecta al día a día de la persona que lo sufre, ¿no? Sí, afecta al día a día en todos los ámbitos, como hemos dicho anteriormente, en estos tres ámbitos, digamos, elementos nucleares. Digamos que el déficit de atención, cualquier detalle distrae a la persona, está haciendo una tarea que es la importante, por ejemplo, una tarea escolar, pero la conversación que tienen los padres en la cocina distrae a este niño y se va a esa conversación. Es decir, está atendiendo a todos los estímulos ambientales, pero olvida que el principal momento, digamos, la tarea principal para atender es la tarea que está haciendo. Y entonces olvida luego con frecuencia y comete muchos errores, ¿no? También parece no escuchar cuando se le habla, suelen mirar hacia otros lados y no mirar a los ojos de quien le está hablando. Son muy desorganizados, nunca saben dónde han dejado las cosas, pierden el material escolar, incluso se traen cosas que no son suyas sin saber de quién son. Cometen errores por no fijarse en detalles, con frecuencia saltan de una tarea a otra, es decir, no siguen un plan de acción, ¿no? En cuanto a la hiperactividad, digamos que tienen una excesiva actividad motora. Es como si estuviesen activados por un interruptor, un motor, ¿no? Y continuamente en acción. Hay un excesivo movimiento que carece de finalidad, porque si el niño nervioso normalmente es nervioso pero tiene una finalidad. En el TDAH no, podemos ir, por ejemplo, a un supermercado y el niño corretear pasillo arriba, pasillo abajo, pero no está buscando nada. En cuanto a lo que es la impulsividad, digamos que actúa, pues eso, ¿no?, de manera inmediata. Se le está haciendo una pregunta, por ejemplo, y no espera que terminemos de formular la pregunta. Ya está contestando, por lo cual hay un riesgo de error, ¿no? Suelen hablar excesivamente, tienen mucha dificultad para esperar turnos y se entrometen en conversaciones y juegos de los demás sin pedir autorización, sin tener ese permiso. Son niños, yo creo que muchas veces que decimos son muy despiertos, pero es que no es que sean despiertos, niños que realmente es que tienen ese déficit de atención. Y yo no sé si es un falso mito, Hipólito, el que se dice, no, es que el niño hiperactivo suele ser una persona muy inteligente. ¿Esto es verdad o no es verdad? A ver, no tiene nada que ver la inteligencia con el TDAH.
Puede darse TDAH con niños con límite, es decir, por debajo de lo normal. Puede darse también el TDAH de manera comórbida, altas capas. El tema de la comorbilidad también es importante porque el TDAH solo, es decir, solo este trastorno sin que venga acompañado de otro, se da en un porcentaje muy bajo, alrededor de un 35%. El resto de los niños tienen algo comórbido, algo que se le añade. Incluso esto se va agravando a medida que se va evolucionando. En los adultos, el tener solo el TDAH es un 14% de la población que lo tiene. De hecho, los adultos que van a consulta suelen ir por el trastorno comórbido, no por el TDAH. Y esos trastornos comórbidos, digamos que también repercuten de manera muy importante en el niño, digamos que prevalece el trastorno negativista desafiante, esto es, llevarle la contraria a uno de las figuras paternas, ¿no? Al padre o madre. Ellos miran, dicen, ¿con quién puedo? Y a este le lleva la contraria en todo, lo machacan en todo y es algo insoportable. Luego también hay otros trastornos comórbidos muy importantes, como pueden ser la dificultad o el trastorno de aprendizaje, se puede dar también parejo con la dislexia, ansiedad. En adultos más se da el tema de la ansiedad, la depresión y los trastornos por uso o abuso de sustancias. Hipólito, lo importante que es conocer a nuestro hijo, fijarnos en él, ver su día a día, para en este caso pues detectar trastornos como la hiperactividad, ¿no? Yo creo que es muy importante ese seguimiento que tenemos que hacer a nuestros hijos. Yo decía que el colegio un poco nos pone en esa guía, ¿no? Pero nosotros, los padres, somos los que tenemos que realmente seguir a nuestros hijos y sobre todo fijarnos en esos pequeños detalles que muchas veces no son pequeños, que son fundamentales para detectar bueno, trastornos como este, ¿no? Sí, está claro, es el ente familiar donde iniciar cualquier protocolo de actuación. Digamos que en el colegio nos pueden alertar debido a, como decía antes, uno de los dos padres es TDAH o incluso los dos, que también se puede dar. Por lo tanto, no son capaces de detectar esas diferencias, sobre todo cuando es niño único, ¿no? O niña única. Cuando hay otro, entonces sí, comparamos y ya vemos cuál es la diferencia. Oye, ¿somos malos padres con este y buenos padres con este? No. Los padres son los mismos y actúan de la mejor manera posible. El tema es que cuando existe esta dificultad, este trastorno, digamos que nadie tiene la culpa. Se da y se da, ¿no? Y al que le toca, le toca. Y sí que es verdad que los padres tienen que actuar de la manera más precoz posible, porque es importantísimo tener un diagnóstico precoz y diferencial cuanto antes para que el pronóstico sea más positivo. Hipólito ha dicho algo muy importante, los padres, obviamente se trata al hijo, vosotros, ¿no? Los psicólogos tratáis a los niños de este trastorno, pero también es fundamental el papel que tienen los padres en que su hijo tenga una vida normal, porque ellos también se enfrentan a algo que desconocen y a una manera de tratar a partir de ese momento a su hijo muy diferente y sobre todo de asumir determinadas actitudes que tienen que tomar no con normalidad, pero que sí forman parte de ese trastorno, ¿no? Sí, correcto. Los padres tienen que tomar un papel determinante, no solo ya como padres que le correspondería por ser padres, ¿no? Como yo les digo, normalmente cuando una familia, una pareja llegan a ser padres, nadie les da el libro de instrucciones. Pero en este caso, si la tarea de educar a un hijo ya es ardua, es complicada, es comparativamente hablando en lo deportivo, como una maratón, ¿no? Una prueba larga y cansada. Cuando le toca a un hijo con TDAH, digamos que esta comparativa sería como un Ironman, que es la maratón propiamente dicha, la parte de la carrera de ciclista y la parte de natación. Es decir, es algo casi inhumano. Los padres deben de tener conocimiento de qué es el TDAH para poder actuar de manera correcta, pero aparte deben de recibir también una psicoeducación. Normalmente esto se hace en las distintas asociaciones o en las distintas consultas. De tal manera que los padres deben de recibir pautas de actuación en el hogar que son diferenciadas de unas pautas normales para otro niño. En el colegio, lógicamente, también el profesorado también debe de recibir
esas pautas de comportamiento en el aula para, digamos, todos remar en la misma dirección, ya que la pauta de intervención engloba la parte familiar, la parte individual del propio afectado, la parte escolar y la parte social. Hipólito, son muchas dudas, me imagino, con la que tienen los padres a diario con este tipo de trastornos, y ahora ustedes desde el colegio pues quieren impulsar unas charlas a finales del mes de julio, ¿no? Unas charlas online en donde, bueno, van a invitar a toda la ciudadanía a resolver este tipo de dudas, estas y otras muchas dudas, ¿no? A través de la página web del colegio se pueden inscribir quien quiera. Sí, efectivamente, porque, como digo yo, el TDAH en la sociedad, digamos que es un trastorno desapercibido, es invisible. O en la mayoría de los casos podríamos compararlo con un iceberg, donde se ve solo una octava parte del problema. Las 7 partes restantes están por debajo del agua y no se observan. Entonces queremos llegar a la ciudadanía desde el colegio oficial, de tal manera que podamos transmitir ese conocimiento para que sepan qué es el TDAH y qué hay que hacer desde que una familia tiene la sospecha, pasar por esa evaluación, por ese diagnóstico, ese tratamiento y luego ya ese tratamiento, la propia intervención psicológica, tanto con el afectado como con la familia. Será el día 26 de junio y participaremos componentes del grupo de trabajo de psicología y TDAH del Colegio de Psicología. Pues invitamos a aquellos padres que tengan sospecha o que ya tengan en casa, estén viviendo y tratando a un niño con TDAH, que puedan participar en estas jornadas que yo creo que son muy importantes y sobre todo nos facilitan a todas las personas el conocimiento de este trastorno. Hipólito, le damos las gracias por participar en este Saludablemente y sobre todo de ponernos un poco al día también de la hiperactividad, que yo creo que mucha gente todavía no tiene muy claro qué es lo que supone este trastorno, pero hoy yo creo que nos ha dejado muy claro qué es lo que supone y cómo tenemos que tratarlo. Hipólito, muchísimas gracias y gracias una semana más al Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Gracias a vosotros y no quería despedirme sin decir que el niño con TDAH o la niña con TDAH no son niños problemáticos, tienen un problema. Muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad que sí. Esa puntualización además me ha gustado mucho. Que no se crean que un niño con TDAH pues es un niño que quiere además buscar esa confrontación continua, sino que es un niño que tiene un problema y que entre todos además, yo creo que entre todos, no solamente los padres, sino que entre todos tenemos que ayudar y sobre todo ayudarle a adaptarse a la sociedad. Hipólito, de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros.